Ya chicos, buenas noches. Ahora sí vamos a empezar, ¿sí? Va a haber un entretiempo para poder conversar. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Miss. Ya. Ok. Hoy día vamos a hablar tipo de inmunidad. Dentro de tipo de inmunidad vamos a hablar sobre vacunas y sueros, ¿sí? ¿Alguien me puede definir vacunas, por favor? Chicos, recuerden que Son para prevenir, profesora, enfermedades. ya. Rogelsis, Sesión. No, su profesora. dime, definición de Bueno, sueros, Rogelsis. las vacunas, profesora, son aquellas que son destinadas normalmente para la inmunidad y que estas logran adquirirla, o sea, son preparadas para generar una inmunidad contra cierta enfermedad, pues. Ya. Jacqueline, ¿qué tipo de inmunidad adquirimos con las vacunas? Mis ante una bacteria o virus. Ya. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estábamos hablando sobre dos tipos de inmunidades? ¿Recuerdan? Inmunidad adquirida, profesora. Sí, Exacto, profesora, nata e Sí, sí, innata. sí. Nata e innata, profesora. exacto, adquirida. Entonces, la vacuna es una inmunidad adquirida, ¿cierto? Sí, Miss. Ok. Hola. Profesora, la vacuna previene, cura y protege de las enfermedades. Sí. ¿Quién me habló? ¿Quién intervino? Yo, Miss Espinosa. Ya, muy bien. Sí, Espinosa, a ver, vamos. Leemos. Introducción. La vacunación es una forma sencilla, inocua, porque nos van a introducir, nos van a inocular, y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Ese es el objetivo, ¿cierto? Vacunarnos antes de que nosotros estemos en contacto con este virus, esta bacteria, para que podamos crear anticuerpos, ¿cierto? Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. ¿Sí? Esa es una definición a grosso modo de lo que es la vacunación, el acto en sí de vacunar. Las vacunas, entonces, definimos. Son una suspensión o un preparado que contiene virus atenuados, virus vivos, porciones de bacterias. ¿Sí? Estas vacunas, ya saben, pueden estar, pueden tener parte de un virus atenuado, un virus vivo, porciones de bacterias. ¿Qué podemos entender por virus atenuados? ¿Alguna definición, chicos? ¿Alguien? Muy bueno, vamos a verlo más adelante. Las vacunas contienen distintos tipos o formas de algún microorganismo que va a originar en el organismo una respuesta inmune de tipo adaptativa. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de dos tipos de inmunidad? ¿Cierto? Sí, Inmunidad profesora. adaptativa y inmunidad. ¿Cuál era el otro tipo de inmunidad? Cognitiva. Esta respuesta va a dejar en el futuro protección frente al agente contra el cual nos estamos vacunando. Ese es el objetivo, ¿cierto? Vacunarnos antes de que nosotros estemos en contacto con este virus. ¿Sí? Ok, acá tenemos un gráfico de lo que es las vacunas, ¿sí? El acto de la vacunación. Van a observar acá, la vacuna es la inmunización activa artificial. Se va a administrar la vacuna que contiene antígenos, ¿sí? Vamos a imaginar que estos puntitos
rojos son los antígenos. Por eso acá menciona el AG. Recuerden que el AG es la sigla de los antígenos, ¿sí? En el segundo paso, el organismo va a generar anticuerpos y clones de memoria. Cuando me inoculan a mí un antígeno o una vacuna, mi cuerpo va a generar anticuerpos, ¿sí? En una infección posterior, el sistema inmune va a responder rápidamente, ¿sí? Se va a poner en marcha el organismo. Lo que va a hacer es responder frente a este agente, ¿sí? Este agente que me están inoculando, mi cuerpo va a responder frente a este, ¿sí? De tal manera que se dará una respuesta como si yo estuviera enfermo, ¿sí? Como si yo estuviera atravesando la enfermedad. No me voy a enfermar en sí de este virus o no voy a desarrollar esta enfermedad, pero la respuesta va a ser muy similar a que yo contrajera dicha enfermedad. Por ejemplo, ¿alguien los han vacunado contra la influenza? Sí, Miss. Dime, Sandra. Sandra, a ti te vacunaron contra la influenza. ¿Qué te explicaron cuando te vacunaron? Mm, ¿Recuerdas? ¿qué me dijeron? ¿Alguien que recuerde cuando le pusieron la vacuna de la influenza? ¿Alguien, chicos? Profesora, a veces dice que causa fiebre, dolor de cabeza, te causa ciertos malestares como si en tu cuerpo hubiera de pronto una gripe o algo así, pues. Ok. Bexi, ¿y Miss, sí qué? es helada la vacuna, ¿no? ¿Perdón? La vacuna dicen que cuando te ponen, te dicen que es helada. No, bueno, eso no es una información importante porque recuerden que la vacuna se conserva en temperaturas No, es bajas. que por eso te dicen que no tiene, lo que pasa es que por eso te dicen que no tienes que tener ni un tipo de congestión ni nada a la hora de vacunarte. No es por el tema de la conservación de vacunas. A ver, cuando yo me vacuno contra la influenza, la licenciada lo que me va a decir, primero, señorita, ¿tiene síntomas? Si te dicen no, se le procede a vacunar. Si te dice sí, no se procede a vacunar. ¿Por qué? Porque la vacuna contra la influenza es del virus de la influenza. Entonces, por eso yo les estoy mencionando. Cuando a mí me van a inocular, me colocan una vacuna, mi cuerpo puede tener síntomas, como si yo tuviera la enfermedad. La enfermedad de la influenza es un tipo de resfriado que puede llevarte a complicaciones. Entonces, si yo digo que al ponerme la vacuna, mi cuerpo va a tener síntomas de la enfermedad, ¿qué significa? Que yo voy a tener síntomas de una influenza, ¿sí? Como si yo me hubiera enfermado de la influenza. Voy a tener fiebre, voy a tener dificultad respiratoria probablemente, dolor de garganta, etcétera. Todos los síntomas de un resfriado. Por eso pero a mí, hay hola, personas que no le da fiebre, ni malestar de cuerpo, ni exacto, nada. exacto. Por eso les estoy mencionando. Recordemos que la vacuna, o sea, la literatura te dice, tu cuerpo va a responder quizás desarrollando los síntomas como si tuvieras la enfermedad, como también puede hacer que no tengas ningún síntoma, ¿sí? Ese es el beneficio de toda vacuna, ¿no? O porque también va a depender de cada organismo, ¿sí? Ahora, en mi organismo va a quedar una memoria inmunológica, ¿sí? Porque se van a crear anticuerpos. Esta memoria inmunológica me va a proteger a mí contra un futuro encuentro con el agente lesivo. Es decir, si yo me vacuné contra la influenza B, si yo en alguna oportunidad tengo la oportunidad de atender a un paciente con influenza, probablemente yo no me vaya a contagiar o no vaya a desarrollar la enfermedad. Porque si yo tengo contacto con este virus, como yo ya tengo mi vacuna, ¿sí?
mi cuerpo ya hizo una memoria, ya no voy a enfermarme, ¿sí? Esta memoria que queda en el organismo corresponde a una respuesta adaptativa. ¿Se acuerdan que los mencionábamos la clase pasada? Adaptativa, humoral, que es llevada a cabo a través de inmunoglobulinas y anticuerpos. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro hasta allí? Sí, Miss. Miss, Sí, una Miss. consulta. Y esa vacuna hay que ponerse cada año, ¿verdad? Exacto. Todos los años uno se tiene que vacunar contra la influenza. Ahora más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué algunas vacunas tenemos que vacunarnos todos los años y por qué otras vacunas solamente es unas cuantas dosis nada más? ¿Sí? ¿Alguna Ok, otra Miss, duda? pero con respecto ahora con la vacuna del COVID, eso también me imagino que ya va a quedar y constantemente o cada año igual se tiene que ir vacunando. Eso va a depender de las evaluaciones que vayan haciendo. Recuerden que es una enfermedad nueva y una vacuna nueva, ¿sí? Entonces Claro. no se sabe todavía cuál va a ser el esquema de vacunas exactamente, si es que se va a incluir dentro del esquema. Todavía está en estudio eso. Claro, porque si el virus también queda, va a seguir y siempre creo que se va a necesitar lo que es inmunizar, ¿no? Y para Ujú. eso se necesita la vacuna. Exacto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Seguimos? Ok. Este es un gráfico de cómo actúa la vacuna en mi organismo, ¿sí? Este es mi patógeno atenuado, mi virus atenuado, mi bacteria que me va a ser inoculado, ¿sí? Eh, a ver, este es ya, el principio del patógeno, ay, aquí está, el principio del patógeno, vamos, este patógeno va a ser inoculado, va a haber determinados antígenos, ¿sí? Se va a inocular, ¿sí? Se van a colocar, se van a procesar y se le va a provocar una memoria, ¿sí? Lo que mencionaba anteriormente. A veces, incluso la administración de una vacuna puede producir una cierta reacción o malestar en el individuo cuando lo recibe, lo que le mencionaba en la teoría, en lo que le refería anteriormente en la diapositiva anterior, ¿no? Este virus se va a mutar, se va a atenuar, se van a clasificar los antígenos, se van a procesar y se van a inocular para que la persona provoque memoria, su memoria inmunológica. ¿Sí, chicos? Los tipos de vacunas. ¿Qué tipos de vacunas creen que haya? Chicos. Hola. ¿Cómo dijo mi disculpe? Tipos de vacunas. ¿Qué tipos de vacunas hay? Vamos a ver. Hay 5 tipos de vacunas antes de entrar acá. ¿Sí? Vamos a ver las vacunas atenuadas, vivas atenuadas, las vacunas hechas por toxinas. Ya. La primera va a ser las vacunas de microbios muertos o inactivados. ¿Qué pueden entender por ese título? Con esa vacuna se utiliza lo que es para la poliomielitis, hepatitis. Ya, pero ¿qué son
vacunas muertas o inactivadas. O sea, ¿qué entienden por eso? Ese es un ejemplo, ¿no? El de la polio. Pero ¿cuál es la definición? Vamos, chicos. Y creo que son las que no se tienen que estar aplicando anual, así como con refuerzos, algo así. O sea, ya que no son tan fuertes. Otra definición, chicos. Miss, cuando habla de microorganismos vivos es cuando también ¿cómo se llama? No los escucho. Prevenir. Y estas vacunas no son inmunes. Es por eso que se colocan cada cierto tiempo. Ya. A ver, hay cinco tipos de vacunas. Las vacunas de microbios muertos o inactivados, que es lo que les estaba mencionando. Las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas con toxoides. Las vacunas de subunidades recombinantes, polisacáridos y combinadas. ¿Sí? Son 4 tipos de vacunas. ¿Cuántos tenemos ahorita conectados? ¿24? No, sí, no estoy compartiendo pantalla, no te preocupes, Jacqueline. Ay, Porque quiero, vamos a hacer un trabajo ahorita. ¿Sí? ¿Cuántos somos conectados ahorita? 22 menos yo. 21. Ok. Ya, entonces, vamos a hacer un cuadro de los 4 tipos de vacunas. ¿Ya? De los 4 tipos de vacunas que les acabo de mencionar. ¿Cuáles les dije? ¿Puede repetir? Toxoides, Miss. Ya, El otro es vacunas muertas o inactivas. exacto. ¿Qué otro tipo de vacuna? Atenuadas. Perdón, Vacunas vivas, atenuadas. Algo vivas así. y atenuadas, exacto. Y la última, La última sería. Ay, esa no la noté. ¿me podría repetir todas, por favor? la primera es vacunas de Urinaria microbios conjugada. muertos o inactivados. La segunda son vacunas vivas atenuadas. La tercera, vacuna con toxoides. Y la cuarta, vacunas de subunidades recombinantes y polisacáridos. ¿Sí? ¿Puedo repetirla, por favor? No los entendí. ¿Quieren en el chat las 4 vacunas? ¿Los 4 tipos de vacunas? Sí, por favor, te escucho. Sí, no se escucha bien. A ver. Vacunas atenuadas. Vacunas con toxoides. Vacunas recombinantes. Perdón. Y el otro era, ya me olvidé yo también, inactivadas, vivas, atenuadas, toxoides. Muertos inactivos, ¿mi? Recombinantes, toxoides, atenuadas y vivas. Exacto, vivas. La cuarta son vivas. Son 4. Atenuadas, toxoides, recombinantes y las vivas. Profesora, la que usted dijo de subunidades.
Usted Ese dijo es- una de Ya, por eso, las recombinantes que yo les mencionaba están dentro de las de subunidades, polisacáridos y combinadas. es la misma. Exacto. Entonces, mis es las de muertos o inactivadas. Inactivadas, atenuadas, toxoides y recombinantes. A ver, mal no repetimos. Atenuadas o inactivadas, ya. Vacunas inactivadas. Vacunas vivas atenuadas. Vacunas con toxoides. Y el último es de subunidades recombinantes, polisacáridos y combinadas. Son las 4. ¿Sí? Inicial, otro sería vacuna subunitaria. No encontré. Eso Vuelvo, sí, vuelvo a miren, escribirlas. A ver, chicas. Vuelvo a escribirlas. ¿Ya? Voy a volver a escribirlas. Deme un segundo. ¿Va a ser grupal o individual? No, vamos a hacerlo grupal para que me presenten el cuadrito. con el grupo que tenemos, Perdón. con el grupo que ya tenemos, podemos trabajar. ¿Cuántos son cuántos integrantes son? La delegada le puede decir, o el delegado, yo sabe, tienen la relación de todos los otros del grupo. Chicos, Profesora, ¿cuántos? profesora, lo que pasa es que hay equipos que somos hay unos que son de 4, hay unos que son de 5 y unos de 6. Así estamos trabajando, pero me habían dicho que se iban a integrar otros compañeros, por eso no se habían terminado de completar algunos grupos, pero otros grupos ya están completos. Ahí tenemos. Por eso, el grupo, ¿cuántos son? 21. 21, a ver. A ver, ¿con cuántos? 5. Pero si son 5 van a ser 4 grupos. Entonces, 1 de 5, perdón, 4 de 5 y 1 de 6. El mío tiene 6, profesora, siempre he tenido. ¿Ya? Y los otros grupos Yo son de... puede quedar de 6. Ujú, De 5, de 5 mis son. por eso. Son Estaría 4 bien. grupos de 5 y 1 de 6. Mis, los grupos ya están formados porque si no se va a demorar más y va a haber confusión. ¿Ya? Por eso les estoy preguntando. ¿Cuántos grupos están formados en esta clase? Es así como usted lo dijo, el grupo de 6, el otro de 5 y el resto de cuánto es el 6. Solo que les falta integrarse, ¿no? Sí, Creo que somos 4 grupos, mis. 4 y... Disculpe, profesora, Ya- disculpe. Yo no hay de 5. Por favor, déjenme hablar, pues ya, un ratito. Lo que pasa es que somos 5 grupos en total, profesora, pero como le dije, faltaron algunos compañeros que sí pasaron mírese, porque no ¿Ya? entonces terminaron de armarlos porque van a entrar próximamente. Y entonces a la final íbamos a reducirlos y ellos saben quiénes son. Por ejemplo, creo que es el caso del grupo 1, que le faltaba integrantes, creo que el grupo 1 y el grupo 5. Entonces, pues ya ellos tendrán que unirse en esta ocasión y esperar la próxima ocasión a ver si de pronto sus compañeros se integran nuevamente. Por eso, Porque ya los otros grupos ya están completos. por eso, ahorita, en esta clase, ¿cuántos grupos están formados? Esa es mi pregunta.
El grupo 1, chicas, está completo, por favor. ¿Quién me responde del grupo 1 rapidito para no perder tiempo? Rogel, sí, bueno, el delegado a mí me dio bueno, me dio los nombres de los integrantes que, bueno, se unió a mi grupo, ¿no? Bueno, en mi grupo de mí hay 5 integrantes. Entonces ya Bueno, el grupo delegado me mandó esto. el grupo 1 está listo. Grupo 2, un representante del grupo 2, No, por favor. somos 6 del grupo 1, no somos 5. Ah, Ok. perdón. Somos 6. Sí. Ya. Ok. ¿Cuántos grupos son, por favor? ¿Cuántos? Bueno, son de ahí porque sí, ya ves. Es completo. Déjenme ver. Estamos todos por lo que a ver. Grupo 1, pues. Eso es lo que quería saber. Entonces ya solamente habemos entonces 4 grupos. 4 grupos. Entonces acá. Entonces parece que el grupo tiene 4. Entonces estamos viendo que está faltando una compañera porque somos 21. Es para 20 y falta una compañera entonces o un compañero. Porque tengo 20 personas solamente acá. Disculpe, yo la anterior semana, el primer día de clase, no entré a esa clase. No sé qué grupos formaron y no sé en qué grupo estoy. Por favor, Josué, por favor, tú que tienes tu grupo con pocos integrantes, ¿podrías por favor incluir a la compañera en tu grupo? Sí, normal. ¿Cómo se Creo llama? que ella está en grupo 1. Bueno, Creo que sí estoy en un grupo, pero no me A ver, identifico. chicos, A ver, caso, ¿tu la nombre compañera cómo? ¿me escuchan un ratito? En tal caso que la compañera esté en el grupo 1, igual vamos a tener que pasarla al grupo 2 porque el grupo 1 tiene muchos integrantes. Entonces vamos a tener que pasarla al grupo 2 porque tiene 4 y el 1 tiene 6. Ya. Saray, ¿me mencionas los integrantes de tu grupo? Y lo que van a ir comentando, ¿sí? Profesora, ¿tenemos que exponer todo o solo puedes poner una compañera? Por esta vez ustedes deciden. Ya. En mi grupo está Angie Carrión, Betsy Lino, Angie Carrión. Angie Molina es compañera. Ah, no es ya. Carrión. Angie Molina, Betsy Lino, Mariela Carrizo, Sandra Obregón y yo, Saraí Guamanchaki. Ya, empezamos. Ya. Mi compañera Betsy va a exponer, profesora. Ok. Bexy, te escuchamos. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 1. Nos presentamos mi grupo y yo, el cuadro de comparativo y tipo de vacunas. Ya, Bexy, discúlpame. Solamente me vas a hablar de las inactivadas. Ok, de las inactivas. Ya. Las vacunas inactivas. Las vacunas inactivas no suelen proporcionar una inmunidad, protección, tan fuerte como las vacunas vivas. Es posible que necesite varias dosis con el tiempo, quiere decir vacunas de refuerzo, para tener inmunidad continua contra las enfermedades. Esto es en vacunas inactivas, nuestra definición. Por ejemplo, como ejemplo, en la hepatitis A, la gripe, el polio y la rabia. Ya. ¿Por qué necesitas dosis de refuerzo, Bexy? Bexy, o alguna de tu grupo.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola. Miss, para poder tener inmunidad. ¿Cómo? ¿Me escucha, Miss? Ahorita sí. Sí, mire, las vacunas inactivas se necesita refuerzo para poder mantener la inmunidad continua contra las enfermedades. Ya. Ya. A ver, ya. Después vamos a aclarar mejor esas definiciones. Ya. Siguiente grupo, por favor. Gracias, Bexi. Siguiente grupo. Sí, yo compartiré pantalla. Ya. A ver, Josué. ¿Dónde estás? Dame un segundo. A ver, Josué, ¿puedes? Sí, ahí compartimos. Repito. ¿Se puede ver mí? Sí. Buenas noches. Mm, ya. Yo voy a exponer mí. Me vas a hablar de las vacunas con toxoides, por favor. Ya. Toxoide, conocida también como anatoxinal, es una toxina bacteriana cuya toxicidad ha sido atenuada o suprimida por un producto químico, entre paréntesis, hormona, o por efecto de calor, mientras que se mantienen otras propiedades como su inmunogenicidad. De este modo, cuando se utiliza durante la vacunación, se genera una respuesta inmune formando una memoria inmunológica contra los marcadores moleculares de toxoide, sin producir una enfermedad inducida por toxinas, sustancias derivadas de la toxina liberada por la bacteria que causa la enfermedad del tétano. Se usa como vacuna para prevenir el tétano o para ayudar a reforzar la respuesta inmunitaria a otras vacunas. Los ejemplos específicos incluyen vacunaciones contra el tétano, tetani de Clostridium, la difteria, el botulismo y la tosferina. Aunque este tiende a ser componente bacteriano bastante toxoides por sí mismos, solamente los componentes se incorporan junto a los toxoides de otras bacterias. Ya. Ahora explícamelo con tus palabras, por favor. Ya. A ver. La vacuna de toxoides es una vacuna que tiene, por así decirlo, toxinas dentro, aunque también tiene más bacterias que ayudan para activar un sistema inmunológico ante estas enfermedades, como se dijo sobre el tétano, la difteria, etcétera. Ya. A ver, otro integrante de tu grupo que pueda explicarnos lo que entendió de esta diapositiva. Miss, yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Miss Espinosa. Ya. Miss, yo quiero explicar más que todo de la diapositiva inactivas, porque me he enfocado más en eso de ahí, en los minutos que nos dejó. Ya, pero Miss, a ver. lo que... A ver, pero primero hay que terminar con la toxoides. Vamos a terminar con eso.
¿Alguien que pueda ayudarlo a su compañero? Ya, a ver. Siguiente grupo, por favor. De ahí vamos a reforzar conocimiento. Siguiente grupo. Deyanira, ¿tú? ¿Te pongo a compartir? Sí, profesora. A ver. Deyanira, ¿puedes compartir? No, no me sale la anfitrión inhabilitó la función compartir las pantallas. Profesora, es que en vez de Deyanira colocó fue a Mirella como anfitriona, Mirella, para compartir ella, acabo de ver. Usted no colocó a Deyanira. Ah, ya, a ver. ¿Dónde estás, Deyanira? Ahora, por favor, puedes revisar. ¿Se logra ver, profesora? Sí. Ya, con ustedes quiero que me hablen de las recombinadas. Disculpe, profesora, no le logré escuchar. Las ¿Cuál me dijo? recombinadas. Ya. Las recombinadas, chicos. Ok. Las vacunas de subunidades recombinantes polisacáridos y combinadas utilizan partes específicas del germen, como su proteína, azúcar o cápsula, una carcasa que rodea el germen. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes. También se debe utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. Los ejemplos de esa vacuna serían los siguientes. Para hepatitis B, HPV, que es el virus del papiloma humano, y tosferina. Antes de los ejemplos, no te escuché lo que dijiste. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Cuál? Antes de los ejemplos, ¿podías repetir qué es lo que mencionaste? No te escuché muy bien. Allá, que las vacunas recombinantes, polisacáridos y combinadas utilizan partes específicas del germen, como su proteína, azúcar o cápsula. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrece una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. Ya, ahora sí, mencióname los ejemplos, por favor.
Los ejemplos es para hepatitis B, HPV, que es el virus del papiloma humano, tosferina. Ya, gracias. Ok, gracias. Siguiente grupo, por favor. ¿Qué vacunas nos falta? Profesora, ¿me puede habilitar para compartir pantalla? Grupo 4. ¿Quién me está...? No la- Oblitas, profesora. ¿Perdón? Oblitas. Oblitas, ya, dame un segundo. Carol, Carol, ¿no? Así es, profesora. Ya, a ver, por favor, Carol, revisa si es que puedes compartir. No ¿Cuál sé nos si se falta, puede ver. Carol? Sí, sí se puede ver. ¿Cuál nos falta? Nos faltan las vivas o atenuadas, profesora. Exacto, muy bien. Vamos, Carol, te escucho. Ya, aquí están las integrantes de mi grupo, profesora. Somos Oblitas, Bustamante, Peralta, Yauri y Camacho. Ok. Ya, las vacunas vivas o atenuadas se podrían decir que son similares a una infección natural que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. La mayoría son de 1 a 2 dosis, ya que pueden protegerte durante toda la vida contra un germen y la enfermedad que causa. Entre los ejemplos de las vacunas vivas o atenuadas, principalmente tenemos al sarampión, a las paperas, a la que nos colocan para la rubiola, que es la vacuna de MMR combinada, la varicela, la influencia y el rotavirus. Ok. Recordemos que la vacuna es... Perdón, chicos, la vacuna es influenza, no influencia, ¿sí? Muy bien, Sí, acá gracias. es influenza. Ajá. Influenza. Sí. Ok, gracias, Carol. De nada, profesora. A ver, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. Ok. Entonces, ya hemos revisado. Empezamos. Vacunas de microbios, perdón, ahí dicen otra cosa. Microbios muertos o inactivados, ¿sí? Ya sean virus o bacterias, estas han sido inoculados en la persona para que no produzcan la enfermedad, pero sí para que produzcan una respuesta que creen anticuerpos. Muertos, estas vacunas, perdón, estos virus no son capaces de reproducirse ni de generar ninguna respuesta. Se necesita dosis de refuerzo para generar el recuerdo en el organismo, ¿sí? Estas vacunas inactivadas no suelen proporcionar una inmunidad tan fuerte como las vacunas vivas. ¿Cuáles eran los ejemplos en estas vacunas? ¿Se acuerdan? Hepatitis. La hepatitis A, Quizá la gripe. polio, Amarilla. paperas. Polio, Y rabia, sarampión. cólera, hepatitis A. El segundo tipo de vacunas son las vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Son los microorganismos que han perdido sus propiedades patógenas o que las mismas han sido atenuadas. Dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural,
que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Estas vacunas se van a crear en base a microorganismos que han perdido su capacidad de enfermar, ¿sí? Son vacunas que están vivas, o sea, son virus vivos, pero por decirlo de forma coloquial, están dormidos, ¿sí? Han sido atenuados. Se les baja el poder de hacer daño para que esta inmunidad sea permanente. Solo con 1 o 2 dosis de las vacunas se puede proteger durante toda la vida contra un germen y contra la enfermedad que lo causa, ¿sí? Sin embargo, estas vacunas, a comparación de las anteriores, tienen algunas limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque contienen una pequeña cantidad de un virus debilitado. Algunas personas deben conversar, informar a la persona que los va a vacunar, porque ¿se acuerdan que estábamos viendo el ejemplo de la influenza? Que algunas personas hacen reacción con síntomas de esta enfermedad, ¿se acuerdan? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, profesor. Ok. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de la vacuna de la influenza? Que algunos pacientes, algunas personas hacían síntomas de la enfermedad y algunos no. Sí, profesora. Ok. Sí. ¿Por qué creen ustedes que les estoy mencionando que algunas personas deberían informar antes de colocarse esta vacuna? ¿Cuál fue su pregunta, profesora? O sea, exactamente, que no logré captar la idea de su pregunta. ¿Por qué creen ustedes, por Para ejemplo, que no se asusten. yo que soy una persona que me voy a poner la vacuna contra la influenza, tengo que informar, por ejemplo, que tengo cáncer? ¿Por qué creen que se debe de informar? Para que no haya complicaciones, o sea, para que los efectos secundarios que le puede causar a su enfermedad. Ya. Puede ser también porque estás llevando tal vez un tratamiento con antibióticos. O su organismo está ahí debilitado, profesora. Muchas veces será porque su organismo puede que esté debilitado para soportar de pronto esa vacuna, Exacto. Cuando nuestros organismos están debilitados por alguna enfermedad, por algún tratamiento en específico, siempre se necesita la autorización médica, ¿sí? Para poder vacunar cuando son vacunas vivas atenuadas, ¿sí? El tercer tipo de vacunas son vacunas con toxoides. ¿Qué es un toxoide, chicos? ¿Qué averiguaron? Una toxina. Ya. ¿Qué más? ¿Qué es una toxina? Es un producto nocivo. Un producto nocivo. Es un producto nocivo. Utilizan toxinas fabricadas a partir del germen que causa la enfermedad, ¿sí? Entonces, utilizan las partes malas, por decirlo así, de este germen que provoca la enfermedad, ¿sí? Crean inmunidad a las partes del germen que causa una enfermedad en lugar que al germen en sí. Eso es lo que yo le pedí a su compañero que expliquen, ¿se acuerda? Es decir, por ejemplo, ¿no? El tétano es un germen que tiene ciertos... ¿Perdón? A ver, ¿qué significa esto? Que crean inmunidad a las partes del germen que causan una enfermedad en lugar del germen en sí.
Significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina, a lo que provoca esta enfermedad, ¿sí? No a todo el germen. Al igual que en otros tipos de vacunas, es posible que se necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra estas enfermedades. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo acá? Profesora, una pregunta. De acuerdo, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que se necesitan refuerzos, entonces sería parte de también inactivo. Está bien los ejemplos. Me preguntabas. Que usted dice que muchas veces va a necesitar refuerzo esta vacuna. Entonces, según lo que usted nos ha explicado, lo que investigamos, las vacunas inactivas también necesitan refuerzo. O sea, estas formarían parte de las vacunas inactivas, ¿o cómo es? No es que lo que pasa es que las vacunas inactivas, esta clase de clasificación de las vacunas es más que nada de la composición de la vacuna. Cuando yo hablo de una vacuna inactivada, significa que ese virus esta vacuna está hecha del virus dormido, del virus muerto, por decirlo así. La vacuna y necesita refuerzos, dosis de refuerzos. La vacuna toxoide no es un virus dormido, inactivado, sino es la toxina del germen que provoca la enfermedad. ¿Sí? Y esta, al igual que la vacuna inactivada, también necesita dosis de refuerzo. Miss, disculpe. Miss, respecto a las vacunas inactivas, yo entendí de que las vacunas inactivas se creaban a través de los virus o esos patógenos que los mataban a través del calor y la radiación. Y esos pedacitos que quedaban del virus, es la vacuna inactivas. Entonces, como esa vacuna inactiva no es tan fuerte, por eso es que no activa la inmunidad. Y por eso es que necesita doble refuerzo, o sea, doble dosis necesita. Sí, estás en lo correcto. ¿Sí? Acá tenemos que aprender a diferenciar la composición de la vacuna. Por eso es esta clasificación de 4 tipos de vacunas, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro hasta ahí? Miss, lo que me llamó la curiosidad de las vacunas inactivas es que como necesitan doble refuerzos para que en sí proteja de cualquier tipo de enfermedad como la gripe, lo bueno de esta vacuna es que no necesita refrigerar nada, simplemente se adapta a la temperatura, al tiempo. Pero es que eso es relativo, porque si tú te das cuenta, la mayoría de vacunas se conserva entre 2 a 8 grados. Que algunas son más lábiles que otras al contacto de una temperatura mayor, sí es cierto, pero la mayoría, por no decir todas, las vacunas se conservan bajo esas temperaturas de 2 a 8 grados. Eso sí, también decía eso, Miss, ¿no? Que como la mayoría de las vacunas tienes que tener que refrigerar algo así a una cierta temperatura, dice que con la vacuna inactiva no es necesario. No, todas las vacunas siempre son necesarias la conservación bajo temperaturas bajas, porque hay algunas vacunas que sí son lábiles al contacto de altas temperaturas, pero siempre la conservación va a ser esa. Igual ese tema lo vamos a ver más adelante, la cadena de frío. ¿Sí, chicos? ¿Otra duda más? No, Miss. Ok. La cuarta categoría de vacunas es las de subunidades, recombinantes, polisacáridos y combinados. Estas vacunas utilizan partes específicas del germen, como la proteína, el azúcar o cápsula,
que es la carcasa que rodea al germen. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o con problemas de salud a largo plazo. En este caso de estas vacunas, la única limitación es que posiblemente también se necesiten vacunas de refuerzo. ¿Ya, chicos? Para que se tenga una protección continua. ¿Cuáles serían los ejemplos en este tipo de vacuna? El VPH, Miss. Hepatitis B. Sí. La tosferina. La tosferina, Miss. Exacto. La enfermedad neumocócica. Ya. La vacuna de neumococo. Yo no encontré culebría. No sé eso, Miss, a qué se refiere. No sé si me puede decir. Ese es un tipo de vacuna que no lo manejamos aún. Y arriba también dice enfermedad HIV. ¿Perdón? Enfermedad del HIV. También encontré uno de los ejemplos. Enfermedad de HIV. Sí. HIV. Bueno, está con HIV, sería, ¿no? ¿Me lo podrías deletrear? Mira, Miss, le voy a copiar al chat. Profesora. Sí. Disculpe. Entonces, las Lo vacunas envié. vivas o atenuadas son que no necesitan refuerzo o son todas en general. Perdón. ¿Las qué? Las vacunas vivas o atenuadas son las que no necesitan una segunda dosis o un refuerzo, o son en general todas las vacunas que necesitan eso. En realidad hay vacunas. ¿En qué hemos quedado? En las vivas que dijimos que no necesitan, ¿cierto? Son las únicas que no necesitan un refuerzo. Exacto. Porque crean una inmunidad, una memoria inmunitaria. ¿Sí? Ahora, esa enfermedad de HIV, ya, profesor, que es la influenza tipo B, recuerden que la influenza es un tipo de resfrío que apareció hace unos años, y según la cepa que uno se contagie, pues hay tipo A, tipo B, tipo C. La vacuna que maneja nuestro estado es contra el tipo B, porque supuestamente es la cepa más común, pero hay personas que se contagian con otro tipo de cepas. Sí, chicos, o sea, esa es la desventaja de este tipo de vacunas, ¿no? Que yo me vacuno contra la influenza tipo B, pero puedo desarrollar la influenza tipo A, tipo C. Sí, chicos, porque estas vacunas son específicas. ¿Hasta ahí todo claro? Chicos. Sí, profesor. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Ok. El calendario de vacunas. Les pedí la semana pasada que revisen el calendario de vacunas. ¿Lo revisaron? Chicos, ¿están? ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Ok.
¿Revisaron el calendario de vacunas? Este es un ejemplo del calendario, ¿sí? A los 2 meses, ¿qué vacunas tenemos? Pentavalente. El antipolio y el rotavirus. Ya, y la neumococo, ¿sí? Estas vacunas tienen refuerzo también, ¿no? A los 4 meses, algunas a los 6 meses, que es la pentavalente y la polio. A los 7 y 8 meses tenemos la influenza. A los 12 meses tenemos el refuerzo de la neumococo y la primera dosis de SPR, que es de sarampión, papera y rubiola. A los 15 meses, Fiebre amarilla. ajá, de la fiebre amarilla. A los 18 meses es la primera dosis de DPT, que es difteria, papera y tétano, el refuerzo de la polio y la segunda dosis de SPR. Y a los 4 años, lo siento, es su segundo refuerzo del DPT y de la polio oral. Sí, chicos, aquellos que tienen hijos quizás están más familiarizados con estas vacunas. ¿Sí? Pero, Disculpe, lo que es de los 15 meses, lo que refiere a la vacuna de la fiebre amarilla, casi no lo ponen en lo que es en la posta. lo que pasa es que este tipo de vacunas vienen en frasco de multidosis. Entonces, usualmente se tiene que juntar el grupo exacto para poder abrir la vacuna y no se pierdan esas dosis, porque una vez abierto, las vacunas no se pueden guardar, como por ejemplo un medicamento, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la amoxicilina en jarabe para darle a mi hija, hoy día le doy su dosis y lo puedo guardar quizás para el próximo mes, porque se va a conservar, la vacuna no. Y el de la fiebre amarilla, muchas veces no le tomamos mucha importancia porque siempre te van a decir, vas a viajar a la selva porque te va a proteger contra esta enfermedad de la fiebre amarilla, o cuando tú vas a viajar, bueno, no sé ahora la verdad, pero anteriormente, si uno viajaba a zonas endémicas, te pedían para ingresar la vacuna, ¿sí? Ahí el problema de que esta vacuna no sea tan habitual, a diferencia de las Pero otras. eso no afecta en nada, ¿no? A menos que viajemos a esos lugares como es la selva. Claro, porque aquí en lo que es la costa es muy difícil estos casos de fiebre amarilla. Sí, Miss. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cuando yo fui para selva, antes de ingresar a la selva me dijeron para vacunarme contra la fiebre amarilla. Bueno, eso nos vacunaron antes de entrar a la selva. Ajá. Pero lo recomendable es que que se vacune la persona 10 días antes de tener contacto o de viajar a la zona, porque se dice que en ese tiempo ya uno ha creado anticuerpos. Sí, chicos, ¿alguna duda? ¿Continuamos? Sí, profesora. Ok. Entonces, estas vacunas son desde el recién nacido, que nos faltó mencionarlas, la de hepatitis B y la BCG, hasta los 4 años. De aquí, ¿qué vacunas nos faltan? La de los adultos, ¿cierto? Este es un esquema que más o menos
No he podido encontrar otra imagen mejor. No sé si ustedes puedan luego ya revisarlo. Pero es más o menos así, ¿no? El ciclo de la vacunación en una persona, en una persona, ¿sí? Desde el recién nacido dijimos que es la BCG y el hepatitis y contra el BCG. Perdón, la BCG y contra la hepatitis. 2 meses, 4 meses, 6 meses, luego al año, 15 meses, ¿sí? Hasta los 4 años más o menos, que es acá, si es que no me equivoco, que es el refuerzo de la SPR y la DPT. Luego, la vacuna del virus del papiloma, que se considera, ¿a partir de qué edades se considera el grupo poblacional para la administración del VPH, chicos? A partir de los 10 años, o ya, bueno, cuando la niña ya empezó a menstruar, ¿mis? Claro, ¿O no necesariamente? al inicio, cuando se inició con esta vacuna, el grupo poblacional era niñas de 15 años. Luego se vio que este grupo poblacional ya había, no la mayoría, pero un grupo había empezado ya la vida sexual activa. Recordemos que una de las indicaciones de esta vacuna es que no haya tenido relaciones sexuales. Por eso se bajó el grupo etario a 11 años. Mis, pero ya, o sea, esa vacuna se pone cuando ya a la niña le vino su periodo. O no, no necesariamente. Mira, para serte sincera, ese criterio no lo he encontrado. El criterio más importante era el tema de las relaciones sexuales. Porque recordemos que el virus del papiloma, quien lo tiene es el varón. Y la mujer se contagia y desarrolla la enfermedad cuando tiene contacto con el varón. ¿Sí? No necesariamente porque yo menstruo o no. No, sino yo me refiero para ponerse la vacuna. Por eso te... Sí o sí tiene que vacunarse a esa edad, mis, ahora. Ujú. Ay, ya, mis, eso quería saber, gracias. La otra vacuna dentro del grupo, ya hablando de adultos, ¿no? Está la de T adulto, que igual son 3 dosis, porque es la de refuerzo. Y muchas veces estas vacunas también nos van a preguntar, ¿no? ¿Hace cuánto recibió su última dosis? Inclusive algunas mujeres, aquellas que ya tienen hijos probablemente, han escuchado que cuando han estado gestando, dentro de los criterios te pedían la vacuna de tétano, ¿cierto? Sí, Miss. Exacto. Sí, por los... Ajá, sí. ¿Por qué? Era porque cuando al momento del parto utilizaban instrumentos metálicos y tal vez podría tener esa bacteria. Exacto. Para evitar eso, mejor dicho. Exacto. Luego tenemos las dosis de influenza y de neumococo, ¿sí? Que también es cuando se inició con estas vacunas, sobre todo con la influenza, cuando empezó a aparecer hace ya más o menos, ¿cuánto? 9 años, no menos, unos 5 años más o menos, se vacunaba a población de riesgo, adultos mayores, personas mayores de 60 años, gestantes mayores de 28 semanas de gestación y niños menores de 3 años. Ese era el grupo de riesgo porque habían pocas dosis, ¿no? Ahora igual, esta población es la que se intenta vacunar primero porque son las más vulnerables, ¿cierto?
tanto la influenza como la neumococo. Por eso, muchas veces al inicio de la pandemia, disculpen, al inicio de la pandemia se estuvo reforzando a los adultos mayores con las dosis de neumococo, ¿cierto? Aquellos que viven con adultos mayores. ¿Me escucharon? Sí, Miss. Sí, Miss. Chicos, un ratito, denme unos segundos que voy a... Denme unos segundos, chicos. Ya, chicos, discúlpenme. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, entonces, para avanzar, recuerden que este esquema de vacunación lo que nos va a ayudar es a ordenar, por decirlo así, las vacunas que nos toca de acuerdo a nuestro grupo etario y también va a depender ¿Y por qué lo han diferenciado, perdón, en este grupo etario? Porque va a ser de acuerdo a la exposición de las diferentes bacterias, virus, etc. Recuerden que nuestra edad, desde que nacemos, nuestra edad, nuestro tiempo biológico guarda mayor importancia y va a ser muy relevante para el desarrollo de nuestro sistema inmune. ¿Sí? Lo que hablábamos, ¿se acuerdan del sistema inmune adaptativo y adquirido? ¿Se acuerdan? Por eso, en cada etapa de la vida vamos a estar expuestos a diferentes tipos de enfermedades. Por eso van variando la prioridad de las vacunas. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, ¿por qué vacunamos al pequeñito de 2 meses contra el rotavirus? Y no lo vacunamos y no pasamos esta dosis, por ejemplo, para el grupo de 20 años. Profesora, porque, por ejemplo, cuando son vacunas del rotavirus, estas son más que todo para prevenir las diarreas graves en niños. Y obviamente es más fácil, digamos, hidratarse de un niño de 2 meses que para una persona ya grande, adulta, pues. Exacto. ¿Y por qué una segunda y una tercera dosis? Chicos. A ver, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Imaginemos que tenemos un bebé de 2 meses, ¿sí? En ese primer momento, el cuerpo va a llevar a cabo una respuesta inmune adaptativa primaria. ¿Por qué? Porque yo le voy a colocar su primera dosis de la vacuna, ¿cierto? Cuando coloco la segunda dosis, va a haber una respuesta secundaria. ¿Por qué hablo de una respuesta secundaria? Porque va a ser una respuesta más rápida.
¿sí? Por eso es la importancia de la segunda dosis de la vacuna y un refuerzo, ¿sí? Cuando yo coloco la primera dosis, la respuesta va a tardar bastante en llevarse a cabo. La respuesta inmunológica va a tardar. Cuando yo le coloco la segunda dosis, la respuesta va a ser más rápida, ¿sí? Si el cuerpo de este pequeñito se va a contagiar con este microorganismo, pasada la segunda dosis, su cuerpito va a reaccionar más rápido porque ya está creando una memoria inmunológica, ¿sí? ¿Y por qué, chicos, les coloco a los 2 meses y no, por ejemplo, me dijiste discúlpame, ¿cómo te llamas la que intervino? Roselis. Sí, profesora. Ya. ¿Por qué a los 2 meses? Porque se supone que a los 2 meses este pequeño, su alimentación es lactancia materna exclusiva. ¿Sí? ¿Cómo se contagia este niño con el rotavirus? ¿Mediante qué? Mediante la leche. No. O bueno, la mamá cuando coge con la mano sucia puede ser. Ya, con los alimentos. ¿Sí? El rotavirus se van a contagiar por los alimentos. Entonces, ¿a qué hora? ¿Perdón? Mediante la leche materna misma. No necesariamente, pero a los 6 meses se supone que el niño empieza su lactancia, ¿no? Su alimentación complementaria. Y yo para los 6 meses se supone que mi niño ya tiene su tercera dosis de rotavirus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que mi niño ya creó una memoria inmunológica y va a estar más protegido frente a este microbio y es menos propenso a que desarrolle la enfermedad, ¿sí? Porque va a empezar a comer. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba en mi Serú y tenía a mis pequeñitos en el consultorio de CRED, a las mamis les explicábamos que, por ejemplo, ¿no? Mi niño vino a los 2 meses, vino a los 4 meses por su vacuna de rotavirus y les decíamos, mami, a los 6 meses me traes a tu pequeño para darle ponerle su refuerzo y ese va a ser, por decirlo así, la puerta a que él empiece a comer. Es lo recomendable porque está más protegido. ¿Sí, chicos? ¿Claro hasta ahí? Sí, profesora. Ok. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, la inmunidad activa e inmunidad pasiva. ¿Cuál es la otra definición de inmunidad activa? ¿Quién está interviniendo? ¿O atenuadas? No. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de 2 tipos de inmunidad? Sí, la adquirida y la innata. Y adquirida. Exacto. Entonces, en este ejemplo, en activa y pasiva, ¿cuál sería la adquirida y la innata? La innata sería la pasiva y la adquirida la activa. Ya. Ok. Entonces, aquí en la inmunidad activa, mi organismo va a responder mediante determinados procesos frente a un microorganismo, ¿sí? La inmunidad pasiva no va a responder frente al microorganismo, sino que yo voy a recibir un compuesto que me va a proteger de este microorganismo.
pero que no lo genere yo. ¿Sí, chicos? Esa era la diferencia, ¿se acuerdan? Entonces acá hay algo interesante. La inmunidad activa va a dejar memoria en el organismo, ¿sí? Esta parte de la inmunidad va a dejar memoria en el organismo porque pone en marcha procesos que me van a defender a mí, a la persona, de este agente, ¿sí? De este virus. Y la inmunidad pasiva, no, porque yo estoy recibiendo algo externo, ¿sí? Algo de alguien externo. Puede ser de la mamá, algo que me están inoculando. Entonces decimos, cuando yo me enfrento a una enfermedad, la inmunidad activa es la que va a actuar, ¿sí? Mi organismo va a poner en marcha procesos que me van a defender a mí y ¿Y cómo es este tipo de inmunidad, chicos? Acá. Chicos. Chicos, No ¿me escuché, están, profesora, ¿puede repetir? ¿me están escuchando? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. Perdón. Ok, entonces, algo simple. La inmunidad activa, yo voy a recibir, me van a inocular una vacuna de un virus atenuado, vivo, formado por toxoides y recombinantes, ¿se acuerdan? Esta es naturalmente adquirida. En el caso de las vacunas, mi cuerpo sí responde porque yo voy a generar anticuerpos, pero en la inmunidad activa adquirida artificialmente, que es en esta parte de los sueros o antisueros, yo no me voy a enfermar naturalmente, porque a mí me van a colocar los virus para yo desarrollar la enfermedad, las bacterias para yo desarrollar la enfermedad. ¿Sí? En cuanto a la inmunidad pasiva, una forma de adquirirla de manera natural es a través de la placenta, de la lactancia materna. En este caso, aquí en la inmunidad pasiva naturalmente adquirida, el niño va a recibir antígenos que lo van a proteger contra diferentes enfermedades, pero es de acuerdo a lo que la madre se ha enfrentado. Es decir, yo como mamá me he enfermado probablemente de papera, me dio rubiola, me dio una serie de enfermedades, ¿sí? Entonces, yo por la lactancia materna le voy a pasar a mi niño anticuerpos para que éste no se enferme tan rápido. No quiere decir que no desarrolle la enfermedad, ¿sí? Pero recuerden que por eso es la importancia de la lactancia materna, porque son los primeros anticuerpos que va a tener este pequeño, que su cuerpo va a ir reconociendo para ir creando defensas. ¿Sí? Chicos. Sí, Miss. Ok. Otro ejemplo de inmunidad pasiva, pero adquirida de manera artificial, es a través de los sueros. Por ejemplo,
yo me pincho con un clavo que está sucio, oxidado, me van a tener que colocar un suero que me protege ¿contra qué? Tétano. Entonces, ese suero es un compuesto que va a contener inmunoglobulinas. ¿Qué eran las inmunoglobulinas? Chicos, ¿qué eran las inmunoglobulinas? Chicos, la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Anticuerpos? ¿Cuerpos, Miss? Exacto. En este caso, cuando nos referimos en el ejemplo de del tétano, es un compuesto artificial que nos va a proteger de la enfermedad a la que estamos haciendo referencia, pero no va a quedar memoria porque las inmunoglobulinas se van a ir perdiendo. Por eso es importante que dijimos las dosis de refuerzo, ¿cierto? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Entonces, aquí tenemos lo que es sueros. La definición, o bueno, es la inmunización pasiva artificial. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se extrae sangre con anticuerpos formados en una infección reciente. Se purifican los anticuerpos y se inyectan, se van a procesar. Y una vez procesado, se inyecta a la persona para que los cuerpos administrados combaten la infección actual. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un ejemplo de esto? Ay. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? No, Miss. No sé si ustedes escucharon que cuando empezó todo lo del COVID, se estuvo buscando pacientes que hayan tenido la enfermedad, que hayan sanado, porque querían hacer esto, crear sueros como vacunas. Ah, claro, para crear anticuerpos. Claro, porque se supone que yo, como persona que ya me enfermé, el cuerpo, ¿qué hace? Crea anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos van a estar en mi organismo. Por eso a estas personas le decían, necesitamos personas de tal a tal edad que quieran participar en un estudio. ¿Se acuerdan? En un estudio científico para poder desarrollar las vacunas, porque se estaba trabajando también eso acá. Sí, Miss, como ensayos. Exacto. Aquí, por ejemplo, este es lo que yo les mencionaba. Hay algunos anticuerpos que la madre le pasa a los niños por la barrera placentaria. ¿Sí? Esta es una inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad es esta? Cuando traspasa la barrera placentaria. Innata. Innata. Ya, pero con respecto a lo que la diapositiva anterior. Pasiva. Exacto. Pasiva. Exacto, pasivo. Chicos, estos anticuerpos que pasan van a provocar la inmunidad natural pasiva, ¿sí? Porque el bebé recibe unos anticuerpos
que él no ha producido, ¿sí? La mamá le está dando los anticuerpos al bebé. O incluso aquí en la lactancia, pues gracias a los dímeros de la inmunoglobulina tipo A que se establece, resisten y este pequeñito se va a ver beneficiado a eso. Por eso se acuerdan que cuando habían gestantes que habían tenido COVID, a los pequeños les hacían diferentes exámenes para ver si este niño nacía con ese anticuerpo. Habían niños que nacían y desarrollaban la enfermedad, como habían niños que nacían y no desarrollaban la enfermedad. Por eso, no sé si aquellos que trabajan o les hago el comentario, ¿no? Por ejemplo, en la época, en la primera ola del COVID, yo atendía pacientes gestantes, a todas por protocolo se les hacían las pruebas de COVID, ¿sí? Y a estos pacientitos, a los que daban positivo, se les aislaba, se les hacía la cesárea, porque tampoco, recuerden que es una enfermedad que está en estudio, entonces no se sabía si en el parto vaginal iba a haber algún tipo de contaminación. Entonces, la forma más segura para el niño era nacer por parto, por una cesárea, ¿sí? Ahora, cuando la mami daba positivo, se le aislaba a la mamá y eso es lo que yo les comento. Al niño se les hacía diferentes exámenes a ver si este pequeño nacía o con la enfermedad o tenía anticuerpos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase anterior sobre la prueba rápida cuando a mí me salía IgG o IgM positivo? ¿Se acuerdan? Sí, profesora. ¿Cuándo hablábamos de un IgG positivo? Enfermedades crónicas, cuando la enfermedad estaba crónica. Perdón, no te escuché, Carol. Bueno, cuando se detectaba alguna enfermedad crónica, donde atravesaba la placenta. Claro, cuando teníamos alterado el IgG era una enfermedad o una afección crónica, ¿sí? Cuando era un IgM positivo, ¿qué dijimos que era? ¿Cuándo se altera el IgM? Cuando hay una infección aguda. Cuando hay una infección, Miss. Exacto. Entonces, a estos pequeños también se les hacía sus pruebas rápidas. Si este niño nacía con el IgG positivo y el IgM negativo, ¿qué significa? Significa que el niño ha creado anticuerpos frente a esta enfermedad. ¿Sí? Por eso, disculpen, y por eso incluso a los pequeñitos no se les permitía recibir lactancia materna, porque tampoco se sabía si estos anticuerpos o si esta enfermedad se iba a pasar por la lactancia materna. ¿Entendieron esa parte de la inmunidad pasiva? ¿Sí, chicos? Ay, ya, no. Listo, queda. ¿Cómo? Sí, Miss. Bueno, que voy entendiendo un poquito más, Miss. Ok. Entonces, cuando hablamos de suero, entendemos que la sueroterapia, porque así es se podría decir que así es el nombre, consiste en la intromisión en el organismo enfermo de anticuerpos formados en otro organismo. ¿Sí? Repito,
La sueroterapia consiste en la intromisión en el organismo enfermo de anticuerpos formados en otro organismo. Lo que les decíamos, ¿no? Yo desarrollé la enfermedad, me extrajeron sangre con anticuerpos formados de la enfermedad reciente, ¿sí? Esta sangre que me han extraído lo van a procesar, lo van a purificar y estos anticuerpos van a ser inoculados a otra persona. ¿Para qué? Para que estos anticuerpos combatan la enfermedad que tiene la persona B. ¿Entendieron esa parte o los vuelvo a explicar? Sí, se entendió. Me hizo un favor, ¿podrías volver a explicar, por favor, sin molestarte? No, no me molesto, chicos, al contrario. Ok, tenemos dos individuos, ¿sí? El individuo A y el individuo B. José y Pepe. ¿Ya, chicos? José le dio COVID. Vamos a poner el ejemplo de COVID, que no es la realidad, pero lo estamos poniendo como ejemplo para que puedan entender esta parte, ¿sí? José le dio COVID. Entonces, José tuvo suerte y se sanó. Entonces, ¿qué significa? Que su cuerpo creó anticuerpos contra este virus, ¿sí? Y se sanó. Entonces, Pepe, que también le ha dado COVID, él sí sigue enfermo. Entonces, ¿qué es lo que dijo el doctor? Señor, vamos a intentar hacer la sueroterapia. A José, que ya se sanó, le voy a quitar un poco de sangre. ¿Sí? Esta sangre que yo le estoy quitando a José se va a procesar, va a pasar por una serie de cambios, se va a purificar y solamente me voy a quedar con los anticuerpos, ¿sí? Con los soldaditos que van a defender. Estos anticuerpos se van a inyectar a Pepe, ¿sí? Porque Pepe sigue enfermo. Entonces, los soldaditos que le quité a José, se los voy a colocar a Pepe, y Pepe, que está enfermo, que ya recibió estos soldaditos, estos anticuerpos, su cuerpo va a empezar a luchar y estos anticuerpos van a defenderlo contra esta enfermedad. Hay personas a las que le resulta esta terapia, ¿sí? Y hay personas en las que no les va bien. ¿Sí, chicos? ¿Entendieron esa parte? Y mis. Ahora Sí. Miss, ¿por qué a algunas personas sí les puede hacer bien y a otras no? Porque recuerden que no todos los organismos reaccionan de la misma forma. Por eso, algunas personas que se han vacunado contra el COVID, ¿sí? Han hecho síntomas. Ustedes pueden escuchar o quizás han tenido familia. Yo he tenido compañeros que al inicio, cuando nos han colocado la vacuna de Sinopharm, muchos han desarrollado la enfermedad post-vacuna. ¿Sí? Como hay personas que no hemos desarrollado la enfermedad. No todos los cuerpos reaccionan de la misma forma. Por eso cuando te vacunan, sea la vacuna que fuera o incluso en la influenza, la licenciada te va a decir, señor, señora, uno de las precauciones de esta vacuna es que probablemente tenga fiebre, malestar general, los síntomas de un resfrío común, porque es la influenza, un resfrío, ¿sí? Hay personas que van a desarrollar la enfermedad, como hay personas que no van a desarrollar la enfermedad. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Ok.
Entonces, los sueros o la sueroterapia es el componente de la sangre que no contiene proteínas de coagulación y que están constituidos de anticuerpos. Los anticuerpos son extraídos del suero y son administrados al individuo que debe ser protegido. Lo que les comentaba, ¿no? El ejemplo de José, y ya no me acuerdo el otro nombre, pero bueno, de los dos hombrecitos, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Ahora, hay dos tipos de sueros. Los sueros homólogos y los sueros heterólogos. ¿Qué creen que son los sueros homólogos? ¿Qué entienden por la palabra homólogos, chicos? ¿Alguna idea? ¿O de heterólogos? ¿Ninguna? Homólogos, los sueros de tipo homólogos son sueros obtenidos de humanos, por eso vienen de homo, ¿sí? Que poseen anticuerpos para un determinado antígeno. ¿Sí, chicos? Entonces, si digo que homólogos son sueros obtenidos de humanos, los sueros de tipo heterólogos, ¿de dónde provienen? Son sueros que se elaboran, Miss. Otro ejemplo o otra definición. Otra definición de heterólogo. ¿Perdón? ¿De animales? Exacto. Es de otros seres que no son humanos. ¿Sí? Son sueros preparados por animales. Claro, proceden de otras especies, pero que contienen anticuerpos para patógenos humanos. De esta manera se obtiene, por ejemplo, las antitoxinas, que son sueros frente al veneno de las serpientes, escorpiones y arañas. ¿Sí? Esta es la diferencia entre los sueros homólogos y los sueros heterólogos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Chicos. Sí, profesora. Sí, todo claro. Ok. Muy bien, chicos. A ver, un recordaris. Lo básico ahorita. La diferencia de vacunas y sueros. ¿Qué eran las vacunas? ¿Cuál es la diferencia de vacunas y anticuerpos? Perdón, vacunas y sueros. Chicos. Chicos, ¿están ahí? Ya falta poco. Ya, ¿cuál es la diferencia? ¿Las vacunas qué son? Las vacunas son cuando el individuo está sano, es decir, el sistema inmune. Perdón, no te entendí muy bien. Es cuando el sistema inmune está sano. No.
otra diferencia? La vacuna puede ser que, bueno, porque introducen antígenos. Ya. Las vacunas son antígenos, ¿cierto? Antígenos, claro, antígenos. Y bueno, y el suero puede ser porque produce inmunidad pasiva que determina el antígeno y su protección inmediata. Ok, entonces, a ver, ¿quién me está hablando? Porque no te puedo visualizar bien. Obregón Luis Sandra. Ok. Miss, disculpa, ¿llamó lista? No llamó lista, Miss. No, porque como estaba, no pude acceder a la página de la lista. Pero igual tengo la captura de pantalla de los presentes, no se preocupen. Ya, Miss, yo pensé que había llamado. Perdón, ya, Miss. Perdón. No. Entonces, a ver, los sueros son, ¿qué son los sueros? Dijimos que las vacunas ¿qué eran? Las vacunas son antígenos. Perdón. Las vacunas son un conjunto de antígenos que se introducen para poder estimular la producción de anticuerpos. Exacto. ¿Y los sueros qué son? ¿Son los anticuerpos? Claro, son los anticuerpos inoculados, ¿cierto? Anticuerpos específicos. No te escuché. No escuché la última intervención. Son anticuerpos específicos, profesora, que con el suero podemos, podemos conseguir una reanimación, una protección inmediata. Ujú. Sí, chicos. Ok. Entonces, esa es la clase de hoy día. Profesora, una consulta. Dime. Cuando usted me preguntó que para qué el ser humano se aplica en la etapa de la vida los refuerzos, los refuerzos decimos que son anticuerpos, los refuerzos. No te entendí. Me refiero que los refuerzos vendrían a ser los anticuerpos. No, porque los refuerzos son vacunas también. Los refuerzos son tipos de vacunas nada más. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. ¿Qué les decía? Ah, ya, no le digo. Las vacunas vienen a ser igual los anticuerpos, perdón, los antígenos. Perdón. ¿Alguna otra duda, chicos? Chicos. Sí, esa era mi duda, perdón, era por qué usamos refuerzos, porque si ya aplicamos a las personas las vacunas, ¿no? Para las distintas enfermedades y los refuerzos, ¿para qué ya las volvemos a hacer? Ya. ¿Alguien que le pueda responder a su compañera? A ver, ¿alguna idea? ¿Por qué decíamos que teníamos que colocar refuerzos?
para crear más inmunidad, Miss. No necesariamente. ¿Se acuerdan por qué? A ver, voy a poner mi PPT. Cuando hablábamos de las vacunas vivas, de las vacunas, los tipos de vacunas. ¿Se acuerdan? ¿Ven mi escritorio, el PPT? Sí, Miss. Ya. ¿Se acuerdan que decíamos las vacunas muertas o inactivas, crean o no crean memoria? ¿Sí? Sí, pero es una memoria débil, ¿cierto? Por eso usábamos los refuerzos. Acá está la palabra, aquí está el texto. Se necesita dosis de refuerzo para generar recuerdo en el organismo. ¿Sí? Porque recuerden que son bacterias, virus, inactivados, muertos, dormidos, por decirlo así. En las vivas y atenuadas son los microorganismos que han perdido sus propiedades patógenas o que han sido atenuadas, ¿sí? Esta crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Por eso ahí, ¿se acuerdan cuáles eran los ejemplos de las vivas y atenuadas? ¿Qué es contra la sarampión? Ya. ¿Qué otra? Paperas. Ya. Viruela. La viruela, varicela, Miss. Varicela. Fiebre amarilla. Por eso, son vacunas que ustedes me pueden decir, pero profesora, cuando yo era niño me vacunaron contra la sarampión, papera y rubiola, ¿cierto? La SPR. Dijimos que eran los 4 años y todo lo demás, ¿se acuerdan? El último refuerzo era los 4 años. Pero no sé si ustedes en alguna oportunidad, ya siendo adultos o adolescentes, yo les calculo hace más o menos en el 2012, si es que no me equivoco, hubo un rebrote de rubiola y sarampión. No sé si recuerdan aquellos que vivieron esa etapa, 2012 más o menos. ¿Sí? Yo como persona recibí mis vacunas de niña y recibí mi última dosis de SPR a los 4 años. ¿Sí? Pero como hubo este rebrote de la enfermedad, perdón, el ministerio estableció que se debería poner una dosis de refuerzo. ¿Para qué? Para crear una respuesta, para que mi organismo recuerde que yo tengo esos anticuerpos. Si chicos recuerdan esa época y todos tenían que vacunarse igual, pero ya no era sarampión, papera y rubiola, solamente era papera y rubiola. No sé si recuerdo. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de la influenza, ¿no? Que la influenza nos vacunamos todos los años. ¿Sí, chicos? Sí, Miss. ¿Entendieron la diferencia? ¿Alguna duda? Sí, todo claro, ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro este tema? Sí, Miss. Sí. Todo claro. Ok. Muy bien, chicos.